¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Gente, ya tuvimos nuestro video de Daredevil, ya tendremos video de la serie Born Again cuando esto termine, todavía faltan capítulos por mostrarse. Pequeño disclaimer, gente, claramente la serie ya terminó, pero bueno, cuando filmé esto quedaban 2 capítulos y por diversos motivos la subida de este video tardó. Pero bueno, aquí tienen el video, obviemos que ya la serie terminó y yo digo que quedan 2 capítulos. Pero quiero hacer un pequeño video sobre el cómic Born Again, ya que mucha gente se confunde porque el cómic y la serie tienen el mismo nombre, pero no hay ninguna relación entre ambos. Por lo cual en este video analizaremos el cómic, de qué trató, su historia, más o menos cómo va la onda del cómic, y haremos una pequeña comparación con lo que es la serie, ciertos personajes y detalles. Así que, gente, no le demos más vueltas, vamos para allá. En principio, gente, vamos con la trama, un poquito del contexto general de qué trató la historia. No vamos a entrar en spoilers grandes o hablar mucho del final ni de nada, pero para que se sepa de qué va el cómic. La historia de Born Again comienza en una situación muy desastrosa para Matt. Todo comienza cuando Karen Page, su exnovia, vende su identidad secreta de Daredevil para poder conseguir drogas, ya que esta es una adicta. Esta traición desata una serie de eventos que termina con Kingpin, el principal villano de la historia, descubriendo la identidad secreta de Matt. A partir de esta revelación todo irá a peor para Matt. La policía y los criminales empezarán a atacarlo y todo su universo se caerá. Perderá su trabajo, su casa será destruida y se verá obligado a dormir en los rincones más oscuros de la ciudad. Una caída brutal para el personaje, lo que hace aún más impactante la historia de Matt, quien siempre ha sido un luchador y enfrentó batallas mucho más internas que externas. A pesar de su dolor, Matt se niega a rendirse y la historia sigue su viaje mientras trata de reconstruir su vida, enfrentándose a diversos villanos como Luke, un psicópata altamente militarizado, y otras figuras del pasado. Pero lo más importante, más allá de las peleas, es el conflicto interno de Matt, su lucha con la fe, la justicia y lo que es la redención personal. A lo largo de la historia, la presencia de Karen es crucial, ya que a pesar de que lo traicionó, ella también está en busca de su propia redención, creando una de las relaciones más complicadas y humanas que hay en los cómics. Creo que el núcleo de Born Again trata cómo las personas, incluso las más rotas, pueden encontrar una manera de levantarse y seguir adelante a pesar de todo. En el siguiente punto, gente, hablaremos de ciertas características que, a mi gusto, hacen únicas a lo que es el cómic de Born Again. En principio, Frank Miller y Ed Mazzucchelli lograron una atmósfera única. Mientras que la mayoría de los cómics de esa época hablaba puramente de acción y de grandes enfrentamientos, Born Again fue más allá. La historia no se limita a un simple villanos contra héroes, sino que explora la psicología de los personajes, sus sufrimientos y sus luchas internas. Frank Miller logró hacer un cómic increíblemente profundo. No solo creó un Matt Murdock que ha tocado fondo, sino que mostró que otros personajes secundarios como Karen Page también tenían sus propias luchas. Se trata de personajes rotos que están tratando de encontrar su camino de vuelta, y es algo que resuena mucho en el lector esto. Por su lado, Mazzucchelli tuvo un estilo perfecto para este tono sombrío. Sus páginas están llenas de detalles que ayudan a transmitir la desesperación de Matt. Los tonos oscuros, las sombras, los ángulos de las viñetas transmiten una sensación de claustrofobia y desesperación, que es lo que vemos en Matt. Mientras que también hay momentos que la belleza sugiere la posibilidad de una redención. Otro aspecto es el uso correcto de lo que es la paleta de colores, ya que tenemos una paleta de colores más tenue y sombría que reflejaría esta degradación o sufrimiento de los personajes, pero por momentos tenemos una paleta de color más vibrante, sugiriendo que hay una esperanza o que hay una posibilidad de salir de este fondo en que los personajes están. Pero ¿por qué digo que Born Again es un cómic muy importante? Yo creo que Born Again no solo afectó la vida de Daredevil, sino también que marcó un antes y un después en los cómics de superhéroes. A lo largo de la década de 1980, muchos cómics empezaron a explorar temas más oscuros y maduros, y creo que Born Again fue una de las piedras angulares de este cambio. Ayudó a redefinir lo que se estaba haciendo con los cómics de superhéroes. Creo que el enfoque de Miller, mostrando un Matt vulnerable que puede fallar y con una gran lucha interna, se convirtió en una influencia directa para varias obras que vendrían después, como Dark Knight Returns o Watchmen, que también se alejaron de lo que eran los cómics clásicos y ligeros y fueron a temas más complejos y oscuros. Pero no solo los cómics se vieron afectados por estas transformaciones, sino también lo que es la adaptación en otros medios. La serie de televisión de Netflix trató de tomar mucho de esta atmósfera oscura y conflictiva que creó Miller y presentaron esta obra, así como también la nueva serie de Disney intentó replicar dicha serie y por ende el cómic. Creo que la historia también es importante porque subraya cómo los personajes, incluso los más rotos y derrotados, pueden encontrar un camino hacia la redención. Este tema ha resonado profundamente en los lectores y sigue siendo una de las razones por las cuales Born Again es considerado una de las mejores historias de los cómics y una de las mejores historias de Daredevil. Gente, antes de ir a la reflexión final, quería hacer una pequeña comparación entre lo que es la serie y lo que es el cómic, ya que creo que el video surge de esto, de la serie teniendo este mismo nombre, y la verdad que no siento muy parecidas. Creo que sobre todo los que leímos el cómic nos comimos ese bait, ese chasco de que iban a adaptar el cómic y no pasó. En principio quiero hablar de Karen Page, ya que es muy importante en el cómic y no así en la serie.
En el cómic, Karen cae en la desesperación. Después de dejar a Matt y su vida en Nueva York, ella sufre mucho. Se convierte en adicta y termina revelando la identidad de Matt, lo cual hace que desencadenen todos los hechos del cómic y la caída de Matt en sí. Mientras que en la serie, este rol de protagonista, digamos, o detonante o desencadenante no existe. Su rol es muy secundario y yo diría que hasta casi nulo, por lo cual no podemos decir que hay mucha relación ahí entre el cómic y lo que es la adaptación de serie. Otro personaje, gente, de que hay que hablar sí o sí es Kingpin, y creo que acá sí hay más cosas que los relacionan. Ya que Fisk en los cómics nunca se ensucia las manos directamente, deja que su dinero y el sistema corrupto y el poder corrupto haga el trabajo de destruir a Matt. Cuando Matt sobrevive a todo lo que Kingpin le hace, este finalmente se obsesiona hasta que tiene un confrontamiento final cara a cara. Algo a destacar es que Kingpin en este cómic pasa a ser un símbolo de corrupción absoluta y poder institucional. El cómic redefine a Kingpin no solo como un villano de fuerza bruta, sino como un manipulador maquiavélico y un hombre detrás de las cortinas. Y por esto digo que está muy relacionado con el Kingpin de la serie, ya que en la serie Fisk es presentado como un personaje muy astuto y calculador que ve a Daredevil como un obstáculo personal que debe eliminar. Su venganza está motivada tanto por su orgullo personal como por su deseo de mantener dominio sobre Nueva York. Vemos en la serie que el papel de Kingpin en esta se enfoca en la consolidación de poder y sus influencias en los eventos que afectan tanto a Murdock como a otros personajes. Vemos que es una figura poderosa al inicio de la serie y parece tener una relación muy directa con los demás personajes, sobre todo con Vanessa, que influye mucho en sus decisiones. Tal vez una pequeña diferencia que podemos hablar entre el cómic y la serie es que Kingpin en la serie está más involucrado en las dinámicas de política y empresariales de Nueva York, mientras que en los cómics su poder es más amplio y está menos centrado en la figura o una identidad específica. Y por último, gente, quiero comparar a los enemigos principales, digamos. En el cómic sería Nuke y en la serie sería Muse. Sabemos que el Kingpin está, pero esos son dos personajes que van a estar ahí molestando a Daredevil, digamos. En el cómic tenemos a Nuke, que es un soldado altamente experimentado y manipulado por el gobierno de Estados Unidos. Este estuvo en un programa de super soldados y utilizando una droga llamada Rage obtiene gran fuerza y agresividad extrema. Es enviado a Nueva York con el plan de desestabilizar más la vida de Matt Murdock. Su idea es eliminar a Daredevil, pero Nuke termina escapando a las manos que lo controlan y mostrando su lado más caótico y violento. Mientras que en la serie tenemos un personaje totalmente distinto, Muse. En la serie Muse es retratado como un asesino que toma inspiración de obras de arte para cometer sus crímenes. Crea una especie de arte viviente con sus víctimas y su enfoque se centra más en la conexión psicológica y estética que tiene con dichas víctimas y con sus asesinatos, más que con el sufrimiento. Él ve al sufrimiento como un medio para crear una pieza de arte macabra y única. Por lo cual podemos ver las claras diferencias. Mientras que Nuke es una fuerza bruta impulsada por el gobierno y las drogas, simbolizando la violencia descontrolada y el abuso de poder, Muse es un villano más sofisticado cuya violencia está basada en una visión artística pervertida y de manipulación psicológica. Podemos ver que la serie Born Again de 2025 introduce un Muse que es un villano más complejo y menos físico que Nuke. Busca crear un tipo diferente de amenaza para Matt, centrándose más en lo psicológico y lo estéticamente perturbador, mientras que Nuke es una máquina de destrucción masiva y de matar, alimentada por el gobierno de Estados Unidos, básicamente. Pero gente, ya cerrando y volviendo un poco al cómic y quitando la comparativa de lado, creo que Born Again es mucho más que un cómic de superhéroes, es una historia muy profunda, muy humana, sobre la caída de un hombre, el sufrimiento y la redención del mismo. A través de la caída de Matt y de su lucha por encontrar un nuevo propósito, creo que Miller y Mazzucchelli nos entregaron una de las obras más importantes de los años 80 que hoy sigue siendo relevante. Creo que si te gustan tanto las historias de Daredevil, o tal vez no, pero te gustan las historias más profundas, más humanas, creo que esta es una historia imprescindible entre tus lecturas. Pero bueno, gente, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios si habían leído el cómic, si lo conocían, si ahora lo van a conseguir para ver qué onda, ya que saben que es una historia totalmente distinta a la que pasa en la serie. De base está a decir, gente, que de la serie vamos a tener el resumen cuando la misma termine. Todavía creo que quedan 3 capítulos si no recuerdo mal. Gente, acá yo de vuelta desde el futuro, sí, la serie ya terminó y acá arriba les voy a dejar el resumen de la serie que hice, así que vayan a ver ese video después de terminar de ver este, de likearlo y de suscribirse. Mientras tanto, si quieren introducirse un poco más en lo que es el mundo de Daredevil, por acá les voy a dejar un video en que hablamos específicamente de Matt Murdock en los cómics, su origen y demás. Váyanlo, chequenlo, que está muy bueno. También, gente, por acá les voy a dejar el link al canal secundario, videojuegos, tenemos tops, tenemos información, tenemos reseñas, tenemos de todo. Vayan allá también, suscríbanse y denle mucho amor. Y nada, gente, yo me despido, nos veremos en otro video. Les deseo éxitos.